Gachaneque, periodismo cultural. En Zapatoca se proyecta un museo de geología, de paleontología, y está liderado por un Zapatoca que es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, con estudios y especializaciones en tal disciplina. Además, es profesor de una universidad recientemente fundada en Ecuador. Lo invitamos aquí a Gachaneque para que nos comente en qué consiste este museo de geología, de paleontología. ¿Por qué un museo en Zapatoca? Bienvenido, Edwin, aquí a Gachaneque. Muchas gracias por la invitación y por darme este espacio para contar un poco sobre la idea de este proyecto. Bueno, la idea de crear un museo en Zapatoca surge a partir, es algo que tengo desde hace muchos años, incluso desde que estaba en la universidad estudiando en la UIS, y surge a partir del conocimiento de los fósiles que aparecen en Zapatoca, que son fósiles casi únicos no solo en Colombia y en Sudamérica, sino a nivel mundial. Muchos de los fósiles que aparecen acá son los registros más antiguos de muchos grupos de animales y eso hace que sea necesario o que sea importante preservar este patrimonio de Zapatoca y de toda Colombia. Y qué mejor que a través de un museo. ¿Cuál es el objetivo que tendría este museo? Bueno, hay varios objetivos. Yo creo que no es un museo, dijéramos que multifacético, va a tener varias componentes. La principal obviamente es la paleontología, los fósiles, pero también queremos involucrar un poco lo que es la geología regional, la biodiversidad y la historia de Zapatoca. Y que busca principalmente es ser un foco, un centro no solo de conocimiento, donde la gente conozca la historia tanto pasada, geológica del área, sino también de nuestra historia, y que sea este centro para los colegios, para las escuelas, para los niños, para los estudiantes, de abrir su mente, de abrir su imaginación, de generar nuevos, dijéramos, gente inquieta por hacer ciencia en Santander, que podemos mostrarle que sí se puede y que hay el potencial, dijéramos, paleontológico para hacerlo. Zapatoca y Santander pues tienen una región muy amplia que la hace, en materia geológica, paleontológica, la hace muy interesante, muy sui generis, no solamente en Santander, lógicamente, sino en Colombia y en Latinoamérica. ¿Cuáles serían unas 2, 3 características de esta originalidad, claro, que tiene Zapatoca? Bueno, Zapatoca está posicionada muy cerca del cañón del Chicamocha y el Sogamoso. De hecho, en el borde de Zapatoca es donde el Chicamocha y el Suárez se unen para formar el cañón del Sogamoso. Un aspecto geográfico y geológico único en el área, porque dijéramos que viajar en el cañón del Chicamocha o del Sogamoso es viajar en el tiempo geológico y de una forma muy continua, algo que no puedes hacer en muchos lugares en el norte de los Andes por la accidentalidad geográfica que hay. Tenemos otros aspectos como el nido sísmico de Bucaramanga, que sabemos que la mayoría de los epicentros ocurren en Zapatoca o en la Mesa de los Santos, así que y es un aspecto único, hay pocos en el mundo donde sucede esta característica de sismos constantes todos los días. Y la tercer componente, que es parte de la idea principal del museo, es el registro fósil, los fósiles que aparecen en toda esta área, que son únicos en Colombia y en Sudamérica. ¿Cómo sería este museo? ¿Qué partes tendría? ¿Cómo estaría dividido? ¿Cuáles serían sus áreas para mostrarle al mundo? Sí, tenemos la idea inicial, cuenta con cuatro ejes principales. El primero de ellos es la paleontología, los fósiles. En este espacio la gente va a poder apreciar los diferentes fósiles que hay en Zapatoca, entender sobre evolución, sobre cómo se preservan los fósiles, cómo se forma un fósil, cómo diferenciarlo unos de otros. Básicamente ese sería el eje central de esa primera exhibición. La segunda tiene que ver con la geología. La gente podrá ver con animaciones en 3D de cómo se forma un cañón, de cómo se forma el cañón del Sogamoso, por ejemplo. También va a tener simuladores de sismos, donde la gente va a poder experimentar un sismo y más o menos saber las variaciones en la magnitud, qué es el nido sísmico de Bucaramanga. Una tercera exhibición tiene que ver con la biodiversidad. Hay muchas especies endémicas de plantas y animales en toda esta área de lo que tiene que ver con Zapatoca y el cañón. Así que la idea es mostrar esa biodiversidad y también una componente de cambio climático,
de cómo afecta o cómo va a afectar el cambio climático en nuestra región, en particular Santander. Nos hemos visto afectados en los últimos meses por un efecto que está, bueno, no relacionado al cambio global, que es el fenómeno del Niño, pero que muy posiblemente en las décadas se intensifique con el calentamiento global. Así que la idea es tener un espacio también para que aprendamos sobre cómo es lo que qué va a ser de Santander en un par de décadas. Y la última componente, que es la componente histórica, en la cual queremos resumir un poco lo que ha sido la historia de los pueblos indígenas, de los guanes, de los yariguíes que estuvieron en Zapatoca, y también de la influencia un poco más reciente, de los alemanes, de la colonia, y de lo que es, dijéramos, la Zapatoca moderna. Entonces esos serían los 4 ejes principales del museo. No es como un museo demasiado ambicioso. Sí, yo creo que hay que pensar en grande a veces para obtener cosas pequeñas, pero yo lo veo muy posible desde el punto de vista de que podemos capturar, dijéramos, la motivación de muchos entes acá en Colombia que pueden trabajar en cada una de estas áreas, ¿sí? En el tema de pronto de la energía, de la geología, habría muchas entidades que nos podrían colaborar. En el tema de la paleontología, yo cuento con el apoyo internacional de muchas instituciones que estarían dispuestas a apoyarnos en esto. Así que yo creo que es simplemente conquistar estas instituciones, mostrarles cuál es el beneficio que puede tener para toda la región, tanto de preservación, de educación, de vinculación de colegios, de grupos de tercera edad, cosas Sí, porque así. es que usted dice que aquí hay muchos museos de turismo, de entretenimiento, pero para el conocimiento no existe. Claro, está bien, o sea, hemos avanzado en eso y Santander obviamente tiene varios, dijéramos que, colecciones o lugares de exhibición muy bonitos que son muy chéveres de visitar, pero que el público poco aprende. Es un lugar donde se va más que todo a observar, donde dijéramos es solo una entrada en una sola dirección. Lo que queremos hacer con el museo es algo que la gente se involucre en el museo, que aprenda en el museo, que no solo va a ver y tomarse una foto, sino que va a interactuar y que incluso puede participar en proyectos en el museo, de proyectos de preservación, de curación de fósiles, de restauración. Entonces, ¿qué es en sí la idea y dijéramos el objetivo principal de los museos o el concepto que se tiene en todo el mundo? ¿Qué entidades, tanto públicas como privadas, ya están pensando en apoyar este proyecto? Claro, bueno, al momento el proyecto cuenta con el apoyo de una fundación muy prestigiosa en Alemania que se llama Alexander von Humboldt, de Alemania, de la cual hemos obtenido recursos para hacer lo que es la parte del estudio de diseño y planeamiento de lo que es el proyecto. Entonces esta fase, que va a tardar más o menos un año y medio, busca principalmente definir qué elementos realmente vale la pena tener en el museo, cómo se va a hacer el diseño, qué tan grandes los espacios. Y yo creo que con ya ese estudio final nos va a permitir, dijéramos, ya tener una idea más concreta y obtener y captar mucha más, dijéramos, gente motivada en la siguiente fase, que es la fase de ejecución del proyecto. Zapatoca es una localidad santanderiana que está pensando mucho en el turismo, en el desarrollo sostenible a través del turismo. ¿Y usted considera que este museo le puede generar dividendos tanto económicos como sociales y culturales a la ciudad? Sí, sin duda, yo creo que ese es el objetivo. Esto, dijéramos que el museo va a ser un referente no solo regional, sino también a nivel de Colombia. Podríamos ser un centro de conocimiento para todo el país, algo que no existe en Colombia como tal. Y se involucra, yo creo que de una forma encaja muy bien en lo que se quiere de Santander, de formar un eje, dijéramos, turístico, dijéramos, principal en el área, y se torna en un eje de educación, de conocimiento, de preservación. Entonces, sin duda yo creo que encaja muy bien en la dirección que está tomando el departamento en términos de turismo y de no solo un turismo de diversión, sino también un turismo de conocimiento y de aprendizaje. ¿Qué costo tendría este museo en materia económica? Bueno, hemos estado siguiendo ejemplos, buscando ejemplos en otros lugares que se han hecho propuestas similares. Por ejemplo, en Villa de Leyva hay algo un poco similar como el Centro de Investigaciones Paleontológicas que recientemente se abrió. Entonces podríamos estar hablando de cerca de los 1.000 millones de pesos inicialmente, al menos para el arranque de lo que es el proyecto con los ejes que queremos hacer.
Pero obviamente esto lo sabremos, la cifra, dijéramos más o menos exacta de cuánto puede costar, lo sabremos al final de la fase de diseño y de planeación. ¿La fase final estaría en qué año? Bueno, para ser bastante optimistas, si pudiéramos tener el museo, parte del museo construido para el 2020, sería algo bastante ideal. O sea, tendríamos más o menos unos 4 años de proyecto desde ahora.